Buen día chicos, hoy estaremos hablando un poco de matemática para ser más específicos en el tema de funciones y funciones trigonométricas. El video se dividirá en los problemas que haremos para no hacerlo tan largo. Y el primer problema es el problema 2.30. Este dice lo siguiente. Demuestra que cualquier función que tiene como dominio a todos los números reales puede ser expresada como la suma de una función par y una función impar. Este problema podría resultar a simple vista muy difícil, pero haremos unas pequeñas anotaciones y observaciones para que el problema vaya siendo un poco más fácil. Empezaremos por definir algunos conceptos que nos ayudarán con la comprensión de este problema. Dominio. Podemos definir el dominio de una función como los valores de x que podemos sustituir en la regla de correspondencia de una función para obtener f de x. ¿Qué quiere decir esto? El dominio serán todos los valores x que puede tomar f de x para dar, obviamente, f de x. Ya sabemos que la regla de correspondencia es esa que nos dice que a un elemento del conjunto x le corresponderá un elemento del conjunto f de x. Función par. Una función par es aquella que cumple que f de x es igual a f de menos x. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros al sustituir en la función x nos dará lo mismo que al sustituir menos x. Función impar. Una función impar es aquella que cumple que f de menos x es lo mismo que menos f de x. Ojo que aquí no nos dice lo mismo, esto nos dice que al sustituir menos x en la función nos dará la función negativa. Habiendo definido estos conceptos, ahora podemos darle solución a este problema. Pues lo que nos pide demostrar es que se cumple que cualquier función que tenga de dominio al conjunto de los números reales se puede escribir como la suma de una función par y una impar. Es lo mismo que tenemos acá. Bueno, sabiendo lo que es una función par, podemos trabajar sobre ello. Teniendo de base esto, vamos a restar f de menos x de ambos lados de la ecuación para no alterar la igualdad. Nos quedaría que f de x menos f de menos x será igual a f de menos x menos f de menos x. Como podemos ver, esto se elimina y nos quedará de este lado 0 y de este lado no podemos hacer ninguna operación, así que nos dará f de x menos f de menos x. Dividimos 2 de ambos lados, lo mismo para no alterar la igualdad, pues sabemos que 0 dividido 2 es igual a 0 y esto nos quedará así. Al resultado de esto lo llamaremos la ecuación número 1, solo para ponerle nombre, ¿verdad? Ya que después trabajaremos con ella. También sabemos que para una función impar se cumple que f de menos x será igual a menos f de x. Igualmente que con lo anterior trabajaremos sobre esto y sumamos f de x de ambos lados de la ecuación. F de menos x más f de x, podemos darnos cuenta que aquí no podemos hacer ninguna operación, entonces queda de esta manera. Será igual a menos f de x más f de x. Como tienen los signos contrarios, se eliminarán y nos quedará igual que 0. De la misma manera que en lo anterior dividimos 2 de ambos lados y nos queda que f de menos x más f de x dividido 2 será igual a 0. A esto, el resultado, lo llamaremos la ecuación número 2, ya que después trabajaremos con ella y nos será beneficioso ponerle un nombre. Sabemos que la ecuación 1 es par y la ecuación número 2 es impar. Para llegar a lo que queremos demostrar, la ecuación 1 más la ecuación 2 tendría que ser igual a una función. Entonces desarrollaremos 1 más 2 y nos queda que f de x menos f de menos x dividido 2 más f de menos x más f de x dividido 2 será igual. Aquí sabemos de que la suma de fracciones es homogénea, entonces copiaremos el denominador y sumaremos los numeradores. Y nos quedará de esta manera. Sabemos de que de esto se nos eliminará menos f de menos x más f de menos x. Y nos quedará f de x más f de x. Y efectuando la suma nos quedará 2f de x. Y aquí en el denominador también tenemos un 2. El 2 del numerador se elimina con el 2 del denominador. Y nos queda ¿qué? 2f de x dividido 2 será igual a f de x. Y nos queda demostrado. Aquí les dejo una anotación que dice: el enunciado es cierto ya que la ecuación 1, que es par, al sumarla con la ecuación 2, que es impar, da el resultado f de x.
que es una función con dominio en el conjunto de los reales. Muchas gracias por verlos, invito a ver los demás problemas que estaremos realizando. Hasta la próxima.